Hace algunas semanas estaba platicando con alguien en la fila haciendo un trámite. Era un señor de aproximadamente unos 60 años. Estaba con un niño de unos 8 años. Yo imprudentemente le pregunté si era su nieto y me dijo que no, que era su hijo. Intenté disimular mi asombro, pero imagino que no era la primera vez que alguien se sorprendía de esa respuesta y me empezó a contar. Hace 9 años conoció a alguien, una mujer de 20 años menor que él. Me contaba que ella trabajaba en una institución bancaria. Cuando él la vio se dio cuenta que era hermosa, que parecía sacada de una revista y que a pesar del feo uniforme que cargaba, su belleza no podía ser opacada. Me dijo que él nunca se había casado a pesar que estuvo comprometido 2 veces en su vida, pero que al final algo sucedía y que no se concretaron esos compromisos. Entonces, a sus aproximadamente 50 años, él ya no tenía planes de enamorarse. Sin embargo, algo en ella hizo sacudirse esa idea por unos minutos, mientras él hacía unos pagos en una ventanilla, pero al mismo tiempo pensó, somos de edades muy distintas y seguro con esa belleza no le hacen falta pretendientes. Lo más seguro es que ya esté casada. Ya habían pasado algunos segundos de estar pensando en eso mientras lo atendían. En un momento a él se le ocurrió un comentario para hacerla sonreír. Ella se rió amablemente con él, pero consciente que podría ser por simple amabilidad de su puesto de trabajo, no se ilusionó en absoluto. Terminó de hacer sus pagos y se fue a almorzar. Media hora después de estar comiendo, pasa frente a sus ojos la misma mujer, junto a sus compañeros de trabajo. Ella le sonríe cuando lo ve, él simplemente levanta su mano en señal de saludo con una sonrisa. Durante toda esa semana no se podía sacar a esa mujer de la cabeza. Algo había pasado en su corazón que no podía entender. ¿Cómo a su edad y de manera tan inesperada se había sentido flechado? Y más cuando él jamás había creído en el amor a primera vista. Es más, él pensaba que para lograrlo cautivar primero tenía que entablar una conversación porque no se sentía atraído por alguien que no tuviera una buena plática. Al finalizar esa semana tenía que hacer otro pago en el banco y él en su interior quería volver a ver, así que trató de ir al mismo horario que aquel día que la conoció. Sin embargo, cuando llegó a realizar su pago, ella no estaba. Al parecer no había llegado a trabajar. Decidió no quedarse con la duda, entonces se acercó al guardia de seguridad del banco y le preguntó si sabía por qué no había llegado la chica de pelo liso, de piel blanca y de ojos color miel, que normalmente estaban en las ventanillas, a lo que el guardia le respondió que era su día de descanso. Entonces él, un poco cabizbajo, se fue a comer al mismo restaurante que la vez anterior. Llegando al restaurante se percató que ella estaba sentada allí sola. Estaba comiendo, viendo su celular. Él, en un intento de disimulo, se le acerca, se le coloca frente a la mesa y le dice buenas tardes. Ella lo ve, le sonríe una vez más, él le pregunta si se podía sentar. Ella tenía comida en la boca, por lo que le hace solo una señal para que se siente. Él, apenado, le empieza a sacar conversación y le empieza a decir que qué casualidad encontrarse en el mismo lugar que la vez pasada. Ya estaba intentando sacarle conversación cuando de repente suena el celular de él. Queriéndolo ignorar, lo pone en vibrador, pero se percata que es su hermano con mucha insistencia. Entonces se levanta pidiendo disculpas, le contesta y su hermano le dice que su madre está en el hospital y que tuvo un accidente. Él se despide de la chica con una disculpa y deprisa solo sale del lugar. Ella le hace una señal de adiós mientras él se va. Cuando llegó al hospital le dijeron que su mamá ya estaba mejor, que solo había sido una pequeña caída, pero que se iba a recuperar, solo que la tendrían en observación por unas horas más. Se quedó en el hospital esperando a su mamá. Pasada una hora, ve entrar aquella mujer al hospital. Sorprendido, intenta acercarse a ella, pero esta vez ella no lo vio y entró a una sala de hospital y no la pudo saludar. Ya tenía que ser demasiada casualidad encontrarla 2 veces, me dijo. Aunque él decía que no creía en el destino, le parecía que eran señales que no podía ignorar. Entonces decidió un día esperarla fuera del banco, pero esta vez buscar una conversación menos casual. Estando afuera del banco, la chica sale a almorzar una vez más y lo vio allí. Él se le acerca apenado y le dice buenas tardes. Ella le da un beso en la mejilla y de repente empieza a escribir en el celular. Él, confundido, se le queda viendo y ella le muestra el celular y escrito decía: pensé que te habías espantado y por eso me habías dejado en el restaurante. Así es, ella no podía hablar. Entonces empezó a acordarse desde la primera vez que la vio. Nunca había escuchado su voz. De repente ese señor hace una pausa a su historia y me pregunta: ¿recuerda que le dije que yo estaba convencido que para enamorarme de alguien tenía que tener una conversación con ella para saber si me resultaba atractiva? Pues ahora, ¿cómo lo iba a comprobar? Y me dijo: no lo quiero aburrir, así que le contaré lo siguiente con menos detalles porque tampoco quiero ponerme sentimental. Yo solo le dije: continúe por favor. Entonces el señor siguió. No sé si por su belleza, por su juventud, por su sonrisa o qué,
pero decidí intentar conocerla. Le dije: disculpa mi imprudencia, no me había dado cuenta que no podías hablar. Ella me escribió lo siguiente: creí que te habías dado cuenta en el restaurante y que por eso te habías ido. Y yo le dije: aunque me hubiera dado cuenta en ese momento, no te habría hecho eso. Le empecé a contar lo de mi madre y lo del hospital. Entonces recordé que yo la vi entrar a ella en ese lugar. Entonces le pregunté qué hacía en ese hospital y me contestó que era para una revisión. Seguimos conversando de esa manera. Yo le hablaba y ella me escribía. Era veloz escribiendo, así que no había que esperar mucho. Pasó rápidamente su hora de almuerzo y quedaron muchos temas pendientes de conversar. Ella entró al banco y yo regresé a la oficina. El resto del día no podía dejar de pensar en ella. Yo quería conocer su historia, quería conocer todo de ella. Después de 2 meses saliendo a almorzar seguido y tomar algo después del trabajo, ella me dijo que quería confesarme algo. Me dijo que aquel día en el hospital era su cita de rutina porque ella tenía una enfermedad degenerativa que le hizo perder el habla, pero que poco a poco iba a ir perdiendo más capacidades sensoriales y motoras. Por lo que no quería que me fuera a ilusionar con ella porque yo le caía muy bien y no quería que yo cargara con ella. La verdad, no supe qué decirle en ese momento. Quería decirle que no me importaba, que yo la apoyaría, pero tuve miedo y no le dije nada. Simplemente iba leyendo cómo ella antes sí podía hablar y todo lo que tuvo que vivir en los últimos años después de ser diagnosticada. Me contó cómo gracias a saber escribir por el celular ella había logrado comunicarse. El señor me dice que recuerde que hace unos 10 años los celulares no eran como son ahora. Y luego continuó: después de esa tarde regresé a casa y después de casi ni dormir pensando en eso, decidí arriesgarme a seguir con ella. Recuerdo que me comentó que no había un lapso de tiempo estipulado para el avance de su enfermedad, por lo que todo iba a ser muy repentino. Imagínense que yo me atreví a pedirle que nos casáramos a los 6 meses de conocernos. Si ni siquiera fuimos novios, yo le pedí matrimonio. Lo sé, es de locos, pero ella estaba igual de loca que yo, entonces lo aceptó. Solo imagínense todo lo que pensaba la gente. Los que no sabían mucho de ella decían que estaba conmigo por interés. Los que no sabían mucho de mí decían que yo estaba con ella aprovechándome de su condición, que la diferencia de edad, que enfermedades, que apenas si nos conocíamos, etc. Nos casamos 2 meses después del compromiso. Se podría decir que fuimos novios y comprometidos 2 meses antes de casarnos. De repente la cola empezó a avanzar, por lo que el señor me dijo: ya nos tocará nuestro turno, creo que ya no le voy a poder contar el resto. A lo que le dije: bueno, al menos cuénteme la historia de su hijo, ya que por eso empezó la plática. Y me dijo: en resumen, ella por su enfermedad era muy arriesgado que quedara embarazada, y pues por mi edad tampoco tenía muchas esperanzas, aunque yo no sentía ningún problema, pero decidimos que lo mejor era adoptar para no correr el riesgo. Así que adoptamos a este niño cuando tenía 4 meses de nacido. Hace 1 año ella nos dejó, pero fueron los mejores años de mi vida, y espero que los de ella también, a pesar que el último año ya ni nos reconocía. De repente corta la conversación y me dijo: bueno, lo dejo que ya es mi turno. Vaya historia que me ha contado. Me quedé con ganas de escucharla toda. Olvidé preguntarle su nombre y cuando salí, él ya no estaba. Y bueno, espero que les haya gustado la historia, fue escrita por mí. Si quieres ver más videos como este, dale like y suscríbete. Bye.